Hola, buen día estudiantes de séptimo grado. El día de ahora les voy a grabar un pequeño video donde les estaré resumiendo lo que es la unidad 3, ¿no? Que es la unidad en la que nos quedamos cuando inició esto, ¿no? Entonces, acá les he tomado lo que son 4 lecciones que yo considero que son de las más importantes de la unidad 3, ¿no? Se las voy a explicar, les voy a explicar algunos de los ejemplos que están ahí en el libro y también les voy a dejar una pequeña guía al final, ¿no? Que esa la van a resolver en esta semana. El video es para que tengan una idea de cómo se van a hacer o cómo se va a resolver cada uno de los problemas, ¿no? Bien, ahorita les estoy compartiendo lo que es mi escritorio. Acá pueden ver la unidad 3, séptimo grado, ¿no? Bien, la primera lección o el primer contenido que se ha tomado es la potencia. Bien, acá está, ustedes pueden realizar la lectura, yo les voy a ir explicando lo que nos quiere decir. Aquí tenemos -4 elevado al cubo o elevado al número 3. El número que está encerrado en rojo acá nos indica el número de veces que se está multiplicando el número que está entre paréntesis o el número que está en la parte de abajo. Como acá vemos que es 3, ese 3 me está diciendo que 3 veces se está multiplicando todo lo que está dentro -4, perdón, dentro de paréntesis, que sería -4, es decir, con todo y signo. Por eso es que dice que -4 elevado al cubo es igual a -4 por -4 por -4. Es decir, la multiplicación de la base es este número que está acá, 3 veces, ¿no? Porque está elevado al 3. Si fuera 4 este de arriba, sería 4 veces. Si fuera 5, 5 veces. 6, 6 veces y así sucesivamente. Si fuera 2, sería 2 veces y así, ¿no? Hay que tener cuidado con no confundir y multiplicar 4 por 3. Hay bastantes estudiantes que a veces confunden la potencia y piensan que es multiplicar 4 por 3 y dicen 12. Y vemos que no es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, 4 al cuadrado. Ustedes pueden equivocarse y decir 4 por 2, 8, pero 4 al cuadrado sería 4 por 4, que eso es 16, ¿no? Entonces hay que tener claro que cuando hablamos de potencia, hablamos del número de veces que se está multiplicando la base. ¿Ya? Acá nos dice, ¿no? ¿Cómo se lee? Cuando está elevado al 2, se lee al cuadrado, ¿no? El -4 está elevado al cuadrado. Cuando es 3, se lee al cubo y así, ¿no? Ahora bien, después de la definición o, o, o el comprende que tenemos acá, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá nos dice calcular las siguientes potencias: -4 al cuadrado, acá -4 al cuadrado y 3 por 4 al cuadrado. Ahora bien, notemos el A y el B. Aparentemente son lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos de diferente acá? Que uno está encerrado entre paréntesis y el otro no. A primera instancia, ¿qué nos está diciendo el paréntesis acá? Que el -4, el signo menos que está acá, es parte de la base, es decir, -4 es la base y está elevado al cuadrado, es decir, yo voy a tener eso, como es 2 acá arriba, voy a tener -4 por -4, a diferencia de acá. Acá, al no haber paréntesis, acá nos está diciendo que este menos no pertenece a la base. Es decir, que el único que está siendo elevado al cuadrado es el 4 sin el signo menos. Veamos la solución. Acá, como la base lleva el signo menos, sería 2 veces -4, la multiplicación de -4 por -4. Luego tenemos menos por menos, que es más, y 4 por 4, que es 16. Ahora bien, veamos el literal B. -4 al cuadrado. Como les decía, al no haber paréntesis acá, ese menos que vemos acá no está o no pertenece a la base que está siendo afectada por el cuadrado. Entonces, ese menos quedaría fuera y este 2 de la potencia solo está afectando al 4, es decir, 2 veces la multiplicación de 4. Y aquí yo tengo 4 por 4, que es 16, por el menos que tengo afuera me queda -16. Si se pueden fijar en la respuesta, son diferentes, ¿no? Es decir, acá la respuesta es positiva y acá la respuesta es negativa. Cuando se encierra entre paréntesis y un número está elevado a una potencia par, es decir, que el número de acá arriba sea par, el resultado siempre va a ser positivo. Y si no hay paréntesis, el resultado se mantiene negativo.
Ahora bien, veamos el literal C. Tenemos 3 por 4 al cuadrado. Hay dos formas de hacerlo. O bien yo multiplico primero 3 por 4 y es 12, y 12 al cuadrado es 12 por 12, que esto es 144, o como lo hicieron acá. Como el paréntesis me está delimitando la base, que sería todo lo de adentro, y está elevado al cuadrado, eso me está diciendo que todo esto de acá, que está dentro del paréntesis, se está multiplicando dos veces. Es decir, 3 por 4 multiplicado por 3 por 4, porque está elevado al cuadrado, entonces se va a multiplicar dos veces la base, y la base es 3 por 4. Luego yo resuelvo, 3 por 4 es 12, y 3 por 4 es 12, y 12 por 12 es 144. Acá nos da unos pequeños resultados, nos dice que menos 4 al cuadrado y menos 4 al cuadrado, sin paréntesis, pues pueden ser parecidos, que de hecho aparentemente serían iguales, pero no lo son. ¿Por qué? Porque el resultado no es el mismo. En uno la base sí contiene el signo menos y en el otro no, pero representan un producto diferente, es decir, el resultado es diferente. Ya vimos que en el primero dio 16 positivo y en el segundo dio 16 negativo. Cuando se representa la potencia de un número negativo o fraccionario, el número debe escribirse entre paréntesis. Es decir, si yo quiero expresar la potencia de un número negativo o de una fracción, debo de colocarle paréntesis. ¿Por qué también de una fracción? Porque imaginémonos que yo tengo, por ejemplo, un medio elevado al cuadrado. Si no le coloco paréntesis, estoy indicando que solo el numerador está elevado al cuadrado y el denominador no. Si yo le coloco paréntesis a la fracción un medio y eso lo elevo al cuadrado, ahí estoy diciendo que el numerador está elevado al cuadrado y también el denominador. Entonces hay que tener cuidado cuando se trabaje con potencias de números negativos o números fraccionarios. Eso sería quizás lo más importante que hay que recalcar de esta parte. Ahora bien, ese sería el primer contenido. El segundo contenido es multiplicaciones que incluyen potencias. En este caso tenemos acá menos 3 al cuadrado por 4. Primero, siempre lo que hay que hacer es resolver la potencia. En este caso, la potencia son los números que tienen otros números como exponentes o en la parte de arriba, ¿no? Yo tengo que, antes de multiplicar por menos 4 por este de acá, yo tengo que resolver este. Ya vimos que menos 3 al cuadrado, como este cuadrado me indica cuántas veces se está multiplicando el menos 3, va a ser igual a menos 3 por menos 3. Veamos acá. Lo que está en negro es exactamente lo que tengo acá arriba. Pero, como yo sé que menos 3 al cuadrado es multiplicar dos veces menos 3, yo lo coloco menos 3 por menos 3. Y ahora sí, por menos 4, que es el de acá. Ahora bien, menos por menos es más y 3 por 3 es 9, y eso está multiplicado por menos 4. Luego más por menos es menos y 9 por 4 es 36. Acá nos dice una aclaración que no es necesario desarrollar el proceso en rojo, es decir, esto que está hecho en rojo no es necesario que lo hagan. Sí lo pueden hacer de forma mental. Por ejemplo, si sabemos que menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, yo digo menos por menos más y 3 por 3, 9, y me paso de una sola vez a este paso. Y eso multiplicado por menos 4, realizo las operaciones y me queda menos 36, que es lo que está hecho aquí abajo, ¿no? Entonces, si ustedes pueden desarrollar ese cálculo mental, no es necesario que hagan este paso de ver cuántas veces se está multiplicando el número, ¿no? Y desarrollarlo. Eso es lo que nos dice ahí. Ahora bien, siempre en el mismo contenido nos dice efectúa las siguientes multiplicaciones: 2 por 3 al cuadrado y 2 por 3 al cuadrado. Analicemos esta situación, veamos ambos casos. Pareciera que son el mismo, pero en realidad no. Si nos fijamos en el primero, no hay paréntesis, eso me indica que solo el segundo número, en este caso que es 3, está elevado al cuadrado o está siendo afectado por la potencia que es 2, ¿no? A diferencia del segundo caso, al tener paréntesis me está indicando que los dos números que se están multiplicando adentro están siendo afectados por el cuadrado o por la potencia. Resolvamos el primer caso. Hay que resolver primero el que está elevado a la potencia 2, ¿no? Entonces, como yo sé que 3 al cuadrado es 3 por 3 y 3 por 3 es 9, en lugar de 3 al cuadrado yo coloco 9 y vuelvo a colocar el 2. 2 por 9 es 18, y ahí hemos encontrado el valor de 2 por 3 al cuadrado, que sería 18. Ahora veamos el segundo caso. Tengo 2 por 3 al cuadrado. En ese caso, mi base es 2 por 3, es decir, todo lo que está dentro del paréntesis. Y está elevado al cuadrado, quiere decir que lo que está dentro del paréntesis se está multiplicando dos veces. Por eso tenemos 2 por 3 multiplicado por 2 por 3, es decir, dos veces la multiplicación de 2 por 3.
Ahora, desarrollemos. 2 por 3 es 6 y 2 por 3 también es 6 y 6 por 6 es 36. Veamos cómo cambia la respuesta. En una nos dio 18 y en la otra nos dio 36. Y aparentemente son ejercicios similares, ¿no? Parecieran ser el mismo, pero no lo son. Aquí hay que tener cuidado bastante con la utilización de los paréntesis. Siempre tengamos en cuenta que cuando un número está elevado a una potencia y si ese número tiene paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis está siendo afectado. A diferencia de si no tiene paréntesis. Si no tiene paréntesis, solo el número que está elevado al cuadrado o a la potencia que sea, sería el que estaría siendo afectado por la potencia, no los demás términos, aunque los hubieran. ¿Qué es lo que nos dice al final en la explicación, no? Nos da las dos respuestas, se comparan y aparentemente pudiesen parecer que son la misma, pero en realidad no lo es. El tercer contenido nos habla del recíproco de un número, realizar las siguientes multiplicaciones. 3 por 1/3, menos 5/3 por menos 3/5, y nos pregunta cuál fue el resultado en los productos de estos dos literales. Y luego qué características tienen los multiplicadores de cada multiplicación. Veamos el primer caso. Acá yo tengo 3 por 1/3. Yo puedo hacerlo de dos formas. O bien convierto este 3 en fracción, que sería 3 sobre 1, y multiplico 3 por 1, 3, y el denominador de aquí, que sería 1 por 3, 3, y tengo 3 entre 3, y eso me da 1. Es una forma. Y la otra es hacer la que hicieron acá, que es sacar tercera acá, me queda 1, sacar tercera en el denominador y me queda 1, y luego yo tengo 1 por 1 y el resultado es 1. Vemos el literal B. Primero multiplico los signos, menos por menos, yo sé que va a dar más. Luego puedo sacar quinta al de arriba acá y me queda 1, quinta al denominador de acá y me queda 1, tercera al denominador de la primera fracción y me queda 1, tercera al denominador de la segunda fracción y me queda 1, y voy a tener 1 por 1, que me da 1. Ahora bien, respondamos la pregunta, ¿cuál fue el producto en los literales? Cuando escuchamos la palabra producto, sabemos que se refiere a la multiplicación, ¿no? Bien, ¿cuánto nos dio en la primera multiplicación? 1. ¿Y cuánto nos dio en la segunda multiplicación? 1. Ahora bien, ¿qué características tienen los multiplicadores de cada multiplicación? Cuando hablamos de multiplicadores, nos hablamos de cada uno de los términos que se están multiplicando. Veamos el primero. ¿Qué hay o qué características se pueden observar acá? Primero, que si yo convierto 3 en una fracción, me queda 3 sobre 1, y yo si invierto esa fracción de 3 sobre 1, me queda 1/3, que es el número por el que lo multipliqué, ¿no? Sí, ¿verdad? Veamos el literal B. Yo tengo menos 5/3. Si yo invierto esos valores, si yo invierto esos valores, me queda 3/5, que sería cambiar el valor que estaba de numerador a denominador y el que estaba de denominador a numerador. Y al multiplicar esos valores encontrados, el resultado siempre es 1. Quiere decir que a eso llamaremos recíproco o número opuesto. Es decir, el recíproco de un número va a ser otro número tal que al multiplicarlo por el número que tenía, el resultado es 1. Veamos acá. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es el recíproco de 3, sería 1/3. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 3 por 1/3, el resultado ya vimos que es 1. Si yo les pregunto cuál es el recíproco de 1/3, el recíproco sería 3. ¿Por qué? Porque yo multiplico 3 por 1/3, también el resultado es 1. Es decir, el recíproco siempre va a ser un número que al multiplicarlo por el número que yo tenía, el resultado sea 1. Vamos a ver una serie de ejemplos. Por ejemplo, encuentra el recíproco de los siguientes números. Por ejemplo, 3/4. Perdón, acá, 3/4. ¿Qué número al multiplicarlo por 3/4 me da 1? Obviamente va a ser 4/3, que es invertir. Ese es el truco. Cuando son fracciones, es invertir. Por ejemplo, acá el denominador es 4, pasa a ser numerador, sería 4, y el numerador es 3, pasa a ser denominador, sería 3. 4/3 entonces sería el recíproco de 3/4. ¿Por qué? Si yo multiplico 3/4 por 4/3, aquí tercera de 3 es 1, aquí tercera de 3 es 1, aquí cuarta de
4, bueno, mitad de 4 es 2, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1, yo tendría 1 por 1 y el resultado es 1. Dicho de otra forma, para encontrar el recíproco de una fracción sería exactamente jugar con esa fracción y el numerador ponerlo de denominador y el denominador de numerador, o dicho de otra forma, el número de arriba pasa a ser el número de abajo y el número de abajo a ser el número de arriba en la nueva fracción. Y ese sería el recíproco. Por ejemplo, acá de menos 4 quintos, el resultado es 5 cuartos, que es lo que les decía, el 4 pasa a la parte de abajo y el 5 pasa a la parte de arriba, y ese sería el recíproco, ¿no? De esta fracción. Ahora bien, el recíproco de menos 1 también sería menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 1 me da 1. Tenemos que tener siempre en mente que el recíproco de un número es encontrar otro número tal que al multiplicarlo el resultado me dé 1. El recíproco de menos un tercio es menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos un tercio me da 1. Ahora bien, acá nos dice que el recíproco de 0 no existe. ¿Por qué? Pensemos en qué número al multiplicarlo por 0 el resultado nos va a dar 1. Por eso aparece el cuadrito. Pensemos en un número que no sabemos cuál es, tal que al multiplicarlo por 0 me dé de resultado 1. No hay, ¿verdad? ¿Por qué no hay? Porque cualquier número que yo lo multiplique por 0, el resultado es 0. Por ejemplo, 1 por 0, 0. 2 por 0 es 0, 3 por 0 es 0, y así sucesivamente. No vamos a encontrar un número que al multiplicarlo por 0 nos dé de resultado 1. Eso es imposible y por esa razón 0 es el único número que no tiene recíproco. Luego dice el recíproco de 0.4. 0.4 yo lo puedo escribir como fracción como 4 sobre 10. Y si simplifico 4 sobre 10, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 10 es 5, me queda 2 quintos. Y el recíproco de 2 quintos sería pasar el 2 a denominador y el 5 a numerador y 5 medios. Es decir, que el recíproco de 0.4 es 5 medios. Y para ir finalizando, tenemos lo que es el cálculo de una división como multiplicación. Efectúa las siguientes operaciones y compara los resultados. 12 entre menos 3. Bien, aquí directamente dividimos. ¿Qué signo tiene el 12? Sería más, y el signo del 3 es menos. Más entre menos es menos, y 12 dividido entre 3 me da a 4. Ahora veamos acá. 12 por menos un tercio. Si yo multiplico por el signo, sería acá positivo por menos, más por menos me queda menos. A 12 le saco tercera y me queda 4 y la tercera de 3 es 1 y luego tendría 4 por 1 y el resultado es 4 con signo negativo, ¿no? Porque este es positivo y este es negativo y a multiplicar signos me queda el valor negativo. Vamos a ver qué pasa ahora con las fracciones. Nos dice, realiza las siguientes divisiones convirtiéndolas en multiplicación. Por ejemplo, menos 4 tercios está dividido entre 2. Este 2 recordemos que lo podemos escribir como fracción. Es decir, si yo le coloco un 1 de denominador, es decir, 2 sobre 1. ¿Por qué? Porque 2 entre 1 sigue siendo el mismo 2. Ahora bien, cuando yo divido fracciones, tengo que multiplicar por la fracción invertida. Por ejemplo, acá, menos 4 séptimos está dividido entre 2. Ya les dije que este 2 vamos a asumir que tiene un 1 de denominador y invertir esa fracción sería la segunda fracción es la que se invierte, pasar el 1 de denominador a numerador y el 2 que está arriba, pasarlo de denominador, que es lo que se ha hecho acá, y en lugar de tener el signo de división, pasa a multiplicación. Es decir, para yo efectuar la división, invierto la segunda fracción y ahora tengo una multiplicación. Luego sería 4 por 1, 4 y 7 por 2, 14. Y luego simplificamos eso, sería eh, mitad de 4 2 mitad de 14 séptimos y me queda 2 séptimos, que es la respuesta de acá. O así como lo han hecho acá, de una sola vez, sacan mitad a 4, que es 2, y mitad de 2, que es 1, y me queda 2 séptimos de una sola vez, ¿no? Que es el proceso que se siguió acá. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo del literal B. Tenemos 12 sobre 15 dividido entre menos 3 quintos.
Como les mencionaba, para efectuar la división hay que invertir la segunda fracción. En este caso, la segunda fracción es esta de acá, siempre con el signo negativo, pero el 5 pasa a numerador y el 3 pasa a denominador, así como se hizo acá. Y en lugar del signo de división, coloco el signo de multiplicación. ¿Por qué hago esto? Porque es así como está definida la división de fracciones, es decir, pasa de una división a una multiplicación invirtiendo la segunda fracción. Siempre no invertir es cambiar el que está de numerador a denominador y el que está de denominador a numerador. Y cambiar el signo de la operación, que en este caso pasa de división a multiplicación. Y luego yo digo, tercera de 12 es 4, tercera de 3 es 1, quinta de 15 es 3 y quinta de 5 es 1. Y me queda más por menos menos y me queda 4 tercios, ¿no? 4 por 1 es 4 y 3 por 1 es 3 y me queda menos 4 tercios. Con eso tendríamos completo lo que son los 4 contenidos que se habían preparado para el resumen de la unidad 3. Acá tienen una pequeña guía que me la estarán entregando el próximo viernes. Ahora es viernes 15, esta la estarán entregando el viernes 22 de mayo. Por favor, pónganse a trabajarla porque esta sería la segunda nota, ¿no?, de matemática. Aquí pueden ustedes hacer una pequeña parte cada día. Si se fijan, son 4 lecciones las que les he explicado. Aquí pueden ir revisando el video ustedes. Si no comprendieron algo, vuelvan a ver el video y incluso pueden ir trabajando los ejercicios mientras van viendo el video, porque la idea es, yo sé que los contenidos nuevos a veces necesitamos ir viendo qué se hizo en el ejemplo. Entonces ustedes pueden poner el ejemplo, escuchar la explicación y ir desarrollando cada uno de los ejercicios que se les ha propuesto ahí, ¿no? En este caso serían estos de acá. Cada uno corresponde, por ejemplo, estos son de la primera lección que vimos, estos son de la segunda, estos son de la tercera y estos son de la cuarta lección que les he explicado acá. Entonces, pueden ir viendo el video, ir desarrollando los ejercicios y pueden hacer una parte por día. Por ejemplo, esto lo hacen un día, estos ejercicios de esta lección lo hacen otro día, esto lo hacen otro día y esto otro día. Es decir, en 4 días ustedes tendrían que estar terminando su tarea. Obviamente, si usted lo quiere hacer todo el mismo día, pues bienvenido sea. Pero el tiempo que se les está dando es exactamente una semana y yo creo que es tiempo suficiente para que lo puedan desarrollar. Entonces voy a cortar hasta aquí la transmisión del video y cualquier cosa, pues me pueden escribir ahí a WhatsApp.